Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a la ceremonia de premiación de nuestro tradicional concurso de cuentos. Por 2 años consecutivos hemos invitado a nuestros alumnos a participar desarrollando su creatividad, expresándola y plasmándola mediante un cuento. Los primeros años lo hicimos a través de historias como La vida de los gatos, Lo que dejamos atrás, Libertad condicional, y en los 2 últimos años lo hemos hecho a través de libre creación, perdón. Y para esta 12ª versión de este concurso 2020, debido a la pandemia que estamos viviendo, Vida Universitaria quiso ampliar este público objetivo y que no solamente los alumnos de pregrado pudieran participar, sino que también invitó a las áreas de admisión y de alumni a ser parte, creándose así 2 nuevas categorías dirigidas especialmente a alumnos de enseñanza media y también a exalumnos de nuestra casa de estudios. El resultado de esta unión fue que participaron 168 cuentos en las 3 categorías, que ha sido la convocatoria más alta que hemos tenido en el concurso en todos los años de realización. David, que es de Luis de Jacir, de Dirección de Admisión, a José Luis Cofré, Director de Vida Universitaria, perdón, y Sebastián Lorca, Director de Alumni, y también obviamente que le mandamos un gran saludo y un agradecimiento especial a los 10 miembros del jurado que les tocó la difícil tarea de tener que elegir los mejores cuentos de esta versión. En esta oportunidad los jurados fueron Enrique Sologuren, quien es el presidente de nuestro jurado, que es profesor de literatura de nuestra universidad. También está José Manuel Vial, quien es miembro del Consejo de Rectoría. Braulio Fernández, director del Instituto de Literatura. Guillermo Saldias, vicepresidente interno de la Federación de Estudiantes. Felipe Stark, alumni de literatura. Pamela Ellis, psicóloga de vida universitaria. Antonia González, quien fue la ganadora del concurso, quien fue la ganadora el año pasado de este concurso, Diego Sepúlveda, alumno de medicina, Constanza Casacuberta, que es actriz y literata también, y María Catalina Domínguez, alumni de literatura. Y a continuación nos gustaría invitar a Francisco Lavín, al vicerrector, que si nos podría dar algunas palabras y nos podría conversar sobre este concurso. Hola, vicerrector, ¿cómo está? Hola Rosario, gusto saludarte. Igualmente. Cuéntenos Muchas un gracias por la poco, invitación. cuéntenos un poco sobre este concurso. Bueno, yo quería dar la bienvenida a todos los presentes, agradecer también por la asistencia, a todos los que nos siguen y nos ven, y gracias también por participar a todos. Efectivamente, este concurso de cuentos, como tú decías, era exclusivo para estudiantes de la Universidad de los Andes. Luego lo abrimos a nuestros alumni, egresados de la universidad, y finalmente también a los alumnos de colegio, tercero y cuarto medio, que hoy día también son parte de una categoría de este concurso de literatura que nos gusta mucho. Nos interesa promover la literatura, nos interesa promover la escritura. Tenemos una facultad de Filosofía y Humanidades que justamente reúne a 3 institutos, que son Historia, Filosofía y Literatura. Incluso me atrevo a hacer una primicia aquí, es que estamos evaluando la posibilidad de que alumnos de cuarto medio puedan tomar curso de literatura y que después tengan algún reconocimiento al momento de ingresar a la universidad, pero que puedan hacerlo mientras terminan su cuarto año y último cuarto año de colegio de enseñanza media. Bien, esta premiación también refleja lo que es lo que buscamos en la universidad, en el sentido de hacer complementaria la formación curricular con la co-curricular, que es la que estamos viendo en este caso. Esto no es ningún curso académico, ningún ramo, asignatura, y sin embargo la participación ha sido muy grande, más que duplicó la de los años anteriores por la presencia de más público, es decir, de ustedes. Agradezco también especialmente, Rosario, a todo el jurado, como lo has hecho tú, a todos los participantes, por supuesto a los organizadores, y una especial felicitación a todos los que resulten ganadores de este concurso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, vicerrector, y ahora nos gustaría dar paso al presidente del jurado, Enrique Sologuren, para que también nos dé unas palabras antes de comenzar ya esta premiación. ¿Cómo está, Enrique? Si pudiera prender su micrófono para conversar con usted. Ahora sí, estaba.
Ahí sí. Ahí Estaba sí lo vemos. activando el micrófono, sí. Gracias, gracias Rosario, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecer, felicitar en primer lugar a todos los participantes, a todos los que participaron en este concurso de cuentos, porque no fue, como ustedes han planteado, no ha sido una tarea, no fue una tarea fácil. Agradecer a la universidad por la posibilidad que me dio de dirigir el equipo del jurado y agradecer a todos los integrantes del equipo jurado que estuvimos ahí en una ardua tarea de intercambio de opiniones, de trabajo, ¿no es cierto?, de correos, de ir buscando y tomando las mejores decisiones en este concurso de cuentos que tuvo una gran convocatoria, y por eso estamos también muy contentos, y para nosotros como jurado fue un agrado poder leer los cuentos y la calidad de cada uno de estos cuentos. Así que muy contentos, y muy contentos también la posibilidad de representar al Instituto de Literatura en esta tarea. Y bueno, comentarles también a modo de introducción, ¿no es cierto?, a esta premiación o a este concurso de cuentos, que sabemos que esta escritura de los cuentos no se realizó en tiempos normales, ¿no es cierto?, entre comillas, sino que fue realizado dentro de una crisis, dentro de una pandemia, dentro de una emergencia, y en ese contexto, ¿no es cierto?, también es altamente valorable que cada uno de los estudiantes, exalumnos, estudiantes de enseñanza media y estudiantes de pregrado que pudieron participar, eso es muy importante, porque grandes obras de la literatura, y eso es lo que les quería comentar, grandes obras de la literatura han nacido en momentos de crisis, en momentos de pandemia, y han mostrado, ¿no es cierto?, esta capacidad de los seres humanos y de las personas de poder ir avanzando, ¿no es cierto? Solo grandes ejemplos de grandes exponentes, Shakespeare, ¿no es cierto?, el máximo o el mayor representante de la literatura en lengua inglesa, escribió Macbeth, por ejemplo, y otras de su obra en plena, ¿no es cierto?, plaga, una plaga que azotó Londres en 1606, Shakespeare, ¿no es cierto?, utilizó ese espacio de confinamiento, de aislamiento para crear para todo este trabajo y este proceso creativo. Víctor Hugo, también un gran representante de las letras francesas, también lo hizo en aislamiento, en confinamiento, creó Los Miserables, una de las obras más importantes de la literatura universal, lo crea también en el exilio, producto, ¿no es cierto?, de ser enviado al exilio por Napoleón III. Tenemos entonces grandes ejemplos de grandes obras, y eso para animarlos a ustedes, ¿no es cierto?, acá a todos los participantes, que son grandes obras que nacieron, y aquí entonces el primer puntapié inicial de grandes obras que han nacido en este concurso de cuentos. Y el Decamerón de Boccaccio, que habla justamente, ¿no es cierto?, de las cuarentenas y de estas crisis, también no fue creado en pandemia, pero está inspirado, ¿no es cierto?, y se creó después en emergencia, en la peste negra, ¿no es cierto?, que azotó en 1348 a Europa, y años después, ¿no es cierto?, Boccaccio elabora esta obra maestra también de la literatura, que es el Decamerón. Entonces todos nuestros participantes estuvieron también creando su obra, obras de muy buena calidad. Para nosotros fue una tarea difícil poder crear estas obras, estos cuentos, ¿no es cierto?, y estos relatos que nosotros leímos con el mayor de los gustos, y pudimos, ¿no es cierto?, tomar una decisión al respecto en esta premiación. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso, y me tomo también de las palabras del vicerrector sobre la importancia que tiene la escritura, ¿no? Y que para nosotros, ¿no es cierto?, uno como profesor del ámbito de las letras, es tan importante la escritura, y para eso yo quería citar a un representante, ¿no es cierto?, de las letras chilenas,
y a un representante latinoamericano sobre esta importancia que tiene la escritura, ¿ah? A qué nos motiva, a qué nos mueve. Jorge Díaz, que es un escritor chileno y un dramaturgo, nos dice: escribir una sola palabra es encender la lumbre del misterio. Escribir una sola palabra es encender la lumbre del misterio. Escribir más de una es un incendio. Y Cortázar nos dice también, utilizando también esta metáfora de la escritura como incendio, el escritor tiene que incendiar el lenguaje, todas las posibilidades que le brinda el lenguaje, acabar con las formas coaguladas e ir todavía más allá, poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar. Y yo quería entonces reflexionar, o más que nada invitarlos a, utilizando esta metáfora de la escritura como este incendio, ¿no es cierto?, la escritura que nos lleva hacia no perder el entusiasmo, seguir con el aliento, a utilizar el lenguaje, desarrollar las posibilidades también que nos brinda el lenguaje, y ver también este incendio que provocan las palabras, verlo también de manera positiva. Muchas veces el incendio tiene también connotaciones negativas, ¿no es cierto? Nos lleva también a crisis, a problemas que hemos tenido, pero también el incendio tiene el fuego, ¿no es cierto? Y esta lumbre tiene esta posibilidad también del renacimiento, del surgimiento, del renacer, del sanar la herida, de coagular, ¿no es cierto?, terminar con aquellas enfermedades, con los problemas que hemos estado azotando, ¿no es cierto?, y que también es algo muy presente en la literatura, como el ave fénix, por ejemplo, que es otro símbolo también muy presente en la literatura. Y con esa reflexión y con esta metáfora sobre la escritura, que es lo que nos convoca ahora, solamente felicitar a todos los participantes y felicitar a los ganadores, que ahora, posteriormente, ¿no es cierto?, viene la premiación, y agradecer por esta instancia a la universidad y agradecer a todos los que han hecho posible este concurso, y felicitar a todo el equipo del jurado, que tuve el honor de presidir en esta convocatoria, en esta 12ª convocatoria. Así que un gusto y un placer. Gracias, Rosario. Muchas gracias a usted, Enrique, y con esas palabras, bueno, empezaremos nuestra premiación partiendo, ¿no es cierto?, por la categoría de admisión. Vamos a comenzar entonces con las menciones honrosas, redoble de tambores. La primera mención honrosa es para el cuento Espinas de Rosario Cortés del Colegio San Gabriel, y también queremos mencionar especialmente al cuento de Mi amigo Marcus, escrito por Catalina Gerane del Colegio Juanita de los Andes. Ahora ya vamos a ver quiénes son los ganadores. En tercer lugar tenemos el cuento Biografía de Gustavo Monkever del Colegio Tabancura. En segundo lugar tenemos el cuento Danzar de Catalina Godoy del Colegio San Marcos. Y en primer lugar, ¿quién será? ¿Quién será? Perfecta Mentirosa, Andrea Pizarro del Colegio Capellán Pascal. Muchas felicidades, Andrea. Muchas gracias. Se pasaron. Gracias a ti. Bueno, para contarles un poco, este cuento se trata de cómo una niña se convierte en una perfecta mentirosa porque es influenciada por su abuela, y bueno, a través del relato va contando un misterio que es bastante aterrador. Andrea, cuéntanos un poco qué te inspiró. La verdad fue que durante ese tiempo falleció mi abuelo y nosotros no éramos muy cercanos, y obviamente cuando pasan ese tipo de cosas uno siempre se arrepiente porque podría haber estado más cerca, más ahí. Pero él siempre fue muy bueno de contarme cuentos a mí. Y en realidad fue eso, fue más que nada él. Claro, lo cambié por la abuela porque... Y Andrea, ¿qué es lo que te motiva a escribir puntualmente y no hacerlo en otra cosa? ¿Por qué canalizaste tu energía de esa manera?
¿Qué es lo que te motivó? Que necesitaba mantenerme ocupada de alguna forma y hay muchas cosas que yo conté que en realidad pasaron, como lo de la cremación, y no hay un lugar físico donde ir. Entonces, yo sentía que necesitaba dejar como registro de lo que había pasado, porque si no, Si no, se iba a quedar en el aire, ¿no es cierto? claro. Bueno, Andrea, entonces te felicitamos por este primer lugar y muchas gracias también por participar y a todos, obviamente, los que también nos enviaron sus cuentos en esta categoría. Vamos a seguir entonces con esta premiación en la categoría de alumni y vamos a partir nuevamente destacando las menciones honrosas de esta categoría. La primera mención honrosa es para el cuento C221 de Leonardo Espinosa de Medicina. Y también le hacemos una mención honrosa al cuento de El candado y el río de Alejandro González de Filosofía. Un aplauso para ellos también. Ahora vamos a ver ya los ganadores, los que están en el podio, ¿no es cierto? En tercer lugar tenemos el cuento Otoño de Florencia Larraín de Derecho. En segundo lugar tenemos el cuento de Cintia de José Tomás Fuenzalía de Literatura. Y en primer lugar, El Capitán Chocolate de Cristian Sali de Derecho. Muchas felicidades a los tres, ¿no es cierto? Muchas felicidades a todos los participantes. Gracias, Cristian. No sé si estás por ahí para poder conversar un poco contigo. Estoy, sí. Está por ahí, muy bien. Sí. Bueno, yo aprovecho de contar que este cuento se trata de cómo una mamá que ama profundamente a su hijo le hace más amable y entretenida la lucha contra un cáncer fulminante a través de un juego, ¿no es cierto? Cristian, cuéntanos, ¿has participado antes en otros concursos? Sí, la verdad que participé el año pasado en un concurso de novela en España y gané el primer premio de esa novela que también tiene que ver con médicos. Se llama La agonía de Julián Bacaicoa y relata las 4 últimas horas de vida de un médico muy exitoso, oncólogo. Aunque yo soy abogado, creo que el tema de los médicos está tan relacionado con la vida que conecta con emociones muy profundas. Y este cuento del Capitán Chocolate lo tenía de alguna manera dentro de mí y me fue muy sencillo transmitirlo al papel porque era algo como que me rondaba desde hace mucho tiempo, la tristeza de los papás que tienen un niño enfermo. Cristian, ¿y qué te inspira a escribir de una historia relacionada al cáncer? Y bueno, también como contabas, ya habías escrito sobre cosas relacionadas a la medicina. ¿De dónde nace esto? Bueno, nace yo diría que el deseo de transmitir humanidad, los libros de ficción que a mí me interesa trabajar, y también uno que viene ahora el segundo semestre, también publicado en España. Trato temas muy relacionados con la humanidad porque pienso que ayudan a ver la vida y a orientarla de una manera correcta. Además de ser sacerdote y la parte espiritual, me parece que la ficción en cuanto a la humanidad ayuda mucho y orienta a muchas personas a tener una vida feliz. Muchas gracias, Cristian. Entonces, el ganador de nuestra categoría de alumni. Y ahora entonces vamos a pasar a los siguientes ganadores. Muchas felicidades a todos los concursantes de esta categoría alumni, ¿no es cierto? Parece que me equivoqué antes, pero ahora lo repito, si es que no lo dije, la categoría de alumni, ¿no es cierto? Y ahora vamos a los ganadores de la categoría de vida universitaria. Vamos primero entonces nuevamente con las menciones honrosas. El primero es al cuento Pintura de una noche de Pablo Rolle de Ingeniería. Después tenemos el cuento de Hombres de lunes a viernes de Trinidad Santibáñez de Comunicación Audiovisual. Y ahora ya vamos a los 3 primeros lugares. El tercer lugar se lo lleva el cuento Promesa de Día Gris de Paula Villalón de Nutrición. El segundo lugar se lo lleva el cuento Feliz de Borja Baeza de Literatura. Y el primer lugar se lo lleva No era yo de Cecilia Vázquez de Derecho. Muchas felicidades a todos, muchas gracias a los concursantes, muchas felicidades Cecilia también por ganar. No sé si es que estás por ahí para poder conversar contigo y que nos cuentes un poco el detrás de escena de este cuento, ¿no es cierto? ¿Está por ahí? Estoy. Si podrías poner tu cámara, Cecilia, para verte.
Por mientras yo les aprovecho de contar que este cuento nos va revelando los secretos de un viaje a Japón, con harto misterio, ¿no es cierto?, con un final súper inesperado. No sé, cuéntanos un poco, Cecilia, cómo nace esta escritura, estas ganas de escribir, desde cuándo nace? Hola, bueno, primero que todo, estoy súper feliz. Y yo había empezado a escribir otro cuento primero, pero no me convenció del todo, así que empecé con este y empecé como cosas también que me han pasado de repente de mis ansias también de conocer, como por ejemplo Japón. Entonces mezclé un poco todo esto y, y le metí como un poco más de intensidad al asunto y salió, empezó a salir, a nacer. No tuve como una inspiración como precisa, sino que yo escribí y así fue como terminó. ¿Y en qué momento decidiste postular al concurso? ¿Cuál fue esta motivación que te hizo postular a este concurso? No sé, porque yo lo veía como una nueva oportunidad, porque yo nunca había participado, pero sí cuando era muy chiquitita escribía mucho, escribía, cuando yo todavía no sabía escribir, le iba dictando a mi abuela, siempre que yo las historias que iba inventando en mi cabeza, y le decía, no, escribe esto, entonces después yo llegaba a la sala y le decía, profesora, ¿puede leer mi cuento, por favor? Y eso, entonces, también una vez me acuerdo que mi directora del colegio me regaló un libro para yo escribir mis propias poesías y todo eso. Y, y eso, entonces ahora como que dije, ya, ¿por qué no volver un poco a escribir, a soltar la manito? Y también el tema del encierro y toda la cosa, entonces uno puede, como, tiene un poco más de tiempo para pensar la situación. Entonces, Bueno, muchas gracias entonces por participar, por motivarte, por escribirnos y a todos también, obviamente, los que sí, a participaron, ustedes. los que ganaron las menciones honrosas, pero también, obviamente, que a todos los que escribieron y, como dices tú, dejaron echar a volar la imaginación, ¿no es cierto? Y se unieron a este desafío. Y bueno, con esto ya vamos cerrando esta ceremonia. Yo quiero decir algo práctico. Yo soy Muriel, conmigo se comunicaron. Nosotros nos vamos a poner en contacto con los ganadores para hacerles llegar su premio. Así que estamos todos contactados vía mail, así que para que lo sepan. Muchas gracias. Muchas gracias, Muriel. Muy importante, ¿no es cierto?, que le lleguen los premios, porque si no se va a quedar, ¿no es cierto?, solamente en esta ceremonia. Ahí, de todas maneras, ella va a estar conversando con ustedes y muchas gracias, obviamente, a todos los que nos están mirando, los que están escuchando. Felicitarlos nuevamente. Los dejamos invitados a seguir participando, a que no pierdan la motivación, esta inspiración, a que sigan escribiendo y que, si es que quieren, que vuelvan a participar nuevamente el próximo año en este nuevo concurso que vamos a hacer de cuentos 2021, ya para el próximo año. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por compartir con nosotros esta ceremonia.